Muy buenos días a todos y a todas. Sean todos muy bienvenidos a la presentación del Mapa Arqueológico Zona Norte de Chile, instancia desarrollada por el Ministerio de Energía y el Servicio de Evaluación Ambiental. Mi nombre es Felipe Medina, soy profesional de la Unidad de Acompañamiento de Proyectos del Ministerio de Energía y haré moderador durante la charla. Adicionalmente, les pido a cada uno de los asistentes que mantenga sus cámaras apagadas y los micrófonos silenciados durante la presentación, de forma a poder mantener la estabilidad de la llamada. Asimismo, también les pido que pongan el nombre al ingresar a la charla, así como su institución para poder identificarlos en la sección de preguntas. Cualquier consulta que tengan durante el taller, por favor les pido dejarla durante el chat. Las preguntas van a ser recogidas por el equipo y serán respondidas en el tiempo de preguntas y comentarios asignado posterior a la presentación. Sin más, dejo con ustedes para dar las palabras de inicio al subsecretario de Energía, don Francisco López, y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, don Hernán Bucher. Por favor. Muchas gracias, Felipe. En primer lugar, saludar a todos quienes nos acompañan hoy día, especialmente a los organizadores de esta actividad y a nuestros amigos del SEA también, y a todos quienes hoy día nos acompañan en esta importante actividad que permite también dar a conocer en parte lo que estamos avanzando desde el Ministerio de Energía en trabajo junto con el Servicio de Evaluación Ambiental, pero también poder sentar las bases y poder trabajar de manera coordinada para que nuestro país puede avanzar en la senda de la sustentabilidad y el desarrollo de distintos proyectos a nivel nacional. Como ustedes bien saben, nuestro país se ha puesto metas ambientales muy ambiciosas y es por eso que al año 2050 estamos trabajando para poder alcanzar la carbono neutralidad, pero para eso requiere avanzar en una serie de medidas muy relevantes. En primer lugar, la incorporación de energías renovables y el retiro de las centrales a carbono. Lo cual sin duda pone de manifiesto la importancia y el gran potencial que tiene nuestro país en el desarrollo de proyectos de energía limpia. Y para eso debemos avanzar también de manera conjunta, de manera coordinada, permitiendo que una vez que estos proyectos hayan cumplido todas sus aprobaciones y todas las autorizaciones legales correspondientes, se puedan desarrollar. También estamos avanzando en el desarrollo de otro tipo de iniciativas, como son, por ejemplo, la implementación y el despliegue de la electromovilidad, el desarrollo y la masificación también de la eficiencia energética, dado que uno de los principales acciones o pilares para poder alcanzar justamente la carbono neutralidad, y el desarrollo del hidrógeno verde, que una vez más va también de la mano del desarrollo de distintos proyectos. En definitiva, la electromovilidad, descarbonización, eficiencia energética, hidrógeno verde y el desarrollo de la energía limpia son la llave maestra para poder avanzar en la descarbonización de nuestra matriz y alcanzar la carbono neutralidad en los próximos años. Uno de los puntos claves en todo esto, como señalaba, es el desarrollo de las energías limpias y renovables, dado que nuestro país está avanzando también de manera acelerada una transición energética. Vemos ya cómo las centrales a carbón y los calendarios que incluso que no hemos autoimpuestos se han ido acelerando. Es así como al año 2025 el 65% de la capacidad de generación de energías renovables de generación proveniente de carbón va a estar en condiciones de ser retirada. Pero para eso necesitamos también avanzar en la incorporación de energías limpias que permitan no solamente cambiar nuestra matriz energética, sino que en definitiva cambiar la cara de nuestro país, avanzando hacia un desarrollo sustentable, que permita que podamos tener ya distintas y que la matriz productiva de nuestro país también se caracterice por ser sostenible. Es así como al cambiar la matriz energética y hacerla por una mucho más sostenible de energías renovables, podemos tener otros productos como son la minería verde, agricultura verde, sostenible, turismo sostenible, en definitiva una serie de áreas que van a permitir que nuestro país se desarrolle pero de una manera sostenible. Y esto, lo que hoy día que nos convoca a poder conversar, son medidas concretas también para poder desarrollar proyectos de manera armónica y de manera coordinada. La confección del mapa arqueológico que se ha desarrollado en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental es una de esas medidas y nos va a permitir también fortalecer, seguir apoyando y orientándolos a los titulares de los distintos proyectos energéticos de manera coordinada con otro tipo con otras instituciones públicas, y así podemos también avanzar en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Tenemos convenios hoy en día con distintas instituciones públicas, porque entendemos también que hoy día la gran cantidad de proyectos que han ingresado a evaluación y a tramitación ha puesto también de manifiesto la importancia y ha puesto también una presión importante en distintos servicios. Por tanto, también creemos que es importante poder apoyarlos para que estos proyectos se puedan desarrollar, se puedan ser evaluados de manera apropiada y si así lo disponen las distintas autoridades puedan pasar también a la etapa de construcción. Y es ahí donde quiero agradecer también el trabajo que hemos llevado a cabo con el Servicio de Evaluación Ambiental en este importante trabajo que es el mapa arqueológico en la zona norte, porque entendemos
Creemos también que el componente arqueológico es muy relevante dentro de la información que se tiene que tener a la vista al momento de emplazarse los proyectos. Y esta herramienta va a permitir que los titulares, los servicios y los profesionales en general puedan tener información y puedan consultar la realidad arqueológica de una determinada área y para tenerla como antecedente también a la hora de plantear un proyecto, de desarrollar un proyecto, aun cuando esta es una herramienta que es de carácter consultivo. Pero está pensada en que se puedan tomar decisiones oportunas, incluso antes de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, para realizar las distintas caracterizaciones superficiales y presentar los proyectos de la manera más completa posible, evitando también dilaciones excesivas y permitiendo que estos puedan ser lo más eficientes. Agradecer nuevamente a todos quienes fueron parte de este trabajo, agradecer hoy día a todos los que están hoy día presentes en este encuentro, y destacar nuevamente que si en el sector energía hemos podido avanzar en los últimos años de manera apropiada, ha sido principalmente porque hemos construido en base a los consensos, en base a tener una mirada de mediano o largo plazo común que permita también avanzar en el desarrollo de este tipo de iniciativas y de manera coordinada, como que es un muy buen ejemplo hoy día en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental. Así que muchas gracias por esta instancia y por la invitación. Don Hernán. Señor subsecretario. Bueno, señor subsecretario, señor jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía, don Alfredo Guzmán, señora Paola Basaure, nuestra jefa de División de Evaluación y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental, a todos los profesionales del Ministerio de Energía y especialmente a los profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental comprometidos firmemente acá con el desarrollo sustentable del país, que como bien dice usted, señor subsecretario, pasa también por una adecuada y una sustentable política energética en el cual está trabajando su ministerio, y que en esta instancia hemos sido colaboradores y coordinadores en un trabajo entre instituciones del Estado que finalmente va a traer muy buenos beneficios a través de esta herramienta que estamos presentando hoy en día. Nos reunimos entonces esta vez como Estado, como ya mencionó el señor subsecretario, para la presentación de este mapa arqueológico, cuyo objetivo es elaborar una cartografía digital con el catastro de todos los sitios arqueológicos, paleontológicos, monumentos históricos, zonas típicas y en general instituciones reconocidas en la Ley de Monumentos Nacionales, y que en base a registros se está elaborando y actualizando en base a registros que maneja el Consejo de Monumentos Nacionales, de los sitios o entidades también arqueológicas, como me aclaran acá los arqueólogos, bajo la denominación genérica de entidades arqueológicas, de sitios identificados en el marco o que son relevantes en el marco también del sistema de evaluación de impacto ambiental, como parte del patrimonio cultural, que es parte de todo nuestro patrimonio mundial, parte de nuestro patrimonio nacional, y que tenemos la obligación también de conservarlo y preservarlo. El desarrollo y aplicación de esta herramienta puesta al servicio de titulares, consultores, servicios y cualquier persona natural permitirá evaluar y realizar prefactibilidades referentes a la localización de los proyectos, de modo tal que los interesados puedan tener un panorama general previo y evalúen también individualmente las alternativas ambientales respecto a la realidad patrimonial y su posible afectación en un área de emplazamiento de un proyecto. En este sentido, también los titulares de proyectos podrán evaluar de manera previa su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y evaluar individualmente las complejidades que van a tener sus proyectos, si la localización y emplazamiento de estos proyectos es o no el más idóneo, o eventualmente las medidas que deban implementar en caso que su proyecto presente algún grado de afectación a elementos asociados al componente de patrimonio cultural. Patrimonio arqueológico, paleontológico, monumentos históricos y zonas típicas en general. Y como dije ya, en general, las figuras de protección que nuestra ley 17.288 sobre monumentos nacionales establece. Con la finalidad de tener una adecuada caracterización, tomar decisiones respecto a la caracterización de pozos de sondeo, por ejemplo, que es una materia no menor que estamos hoy en día viendo y que ha traído ciertas complejidades en la evaluación de proyectos. Con esto también queremos otorgar certeza a los titulares, a la ciudadanía principalmente respecto de las figuras que deben proteger o respecto a las cuales ellas deben tener mayor información y puedan acceder de mejor manera a la información ambiental.
Entonces, a partir de esta situación base, podrán acercarse a la autoridad competente y determinar los términos en que se tienen que hacer estas caracterizaciones en forma previa al ingreso, cuestión que es muy relevante. Antes de presentar una declaración o un estudio, y no durante las adendas, debido a que estas solicitudes que emanan por parte del Consejo de Monumentos durante el proceso toman cierto tiempo y puede generar algún tipo de dificultad en la evaluación. Con esto queremos tener un proceso que tenga certeza jurídica para todos los interesados en este proceso, no solamente el titular, sino principalmente la comunidad y para que ellos sepan, digamos, dónde se está emplazando el proyecto y qué posibles afectaciones va a traer ese proyecto. Agilizar también el PAS 132, tanto en la forma y en el fondo, para ver cómo se van a efectuar eventuales rescates arqueológicos. Finalmente, y creo que lo más relevante es que esto nos permite potenciar al sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental, equilibrando, ¿sí?, la evaluación en un sentido integral y la gestión ambiental también en un sentido integral, permitiendo que otros instrumentos de protección tengan su ámbito de acción propio para una equilibrada gestión ambiental, evitando así la seización en la protección ambiental y resaltando también los instrumentos superiores y generales como son los instrumentos y herramientas que la misma ley 17.288 tiene y deja a cargo del Consejo de Monumentos Nacionales, de tal manera que haya un actuar coordinado entre los distintos órganos del Estado, evitando así, como dije ya, la seización y resaltando los instrumentos de gestión ambiental superiores. Finalmente, agradezco al Ministerio de Energía por este trabajo colaborativo y que da cuenta de una buena coordinación entre órganos del Estado, a nuestra jefa de división de evaluación y participación ciudadana, Paola Basaure, una gran líder en el servicio de evaluación ambiental, que trabajó arduamente por la tecnificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, y hoy este mapa da muestra de esta situación. También mi reconocimiento a doña María Loreto Grasset y su equipo por la coordinación con los profesionales que trabajan tenaz y silenciosamente por fortalecer cada día la evaluación de impacto en nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias y saludos cordiales, y espero que sea esta herramienta de gran utilidad para todos los usuarios del sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Francisco López. Muchas gracias, director ejecutivo del Sistema de Evaluación Ambiental, don Hernán Bucher, por sus palabras de bienvenida a esta charla. A continuación, me gustaría dejarle que para hacer una introducción de esta actividad a Paola Basaure, jefa de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Sistema de Evaluación Ambiental. Paola, ¿estás por ahí? Creo que sí. Hola Paola, buenos días. Hola, buenos días a todos. El director ya dio las gracias como servicio de evaluación ambiental. Yo voy a dedicarme un poco más a comentarle el inicio de este trabajo. Este es un trabajo que ha sido colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales, donde hemos visto que hay algunas dificultades para ingresar a evaluación ambiental en estas materias. Dado esas dificultades que hemos visto, tanto en consultores titulares, nosotros junto con el ministerio creyó en esta idea que teníamos nosotros de generar un mapa, y partimos por el lado norte porque es un mapa que no es tan sencillo de elaborar. Esperamos poder seguir haciéndolo para el resto del país. Pero la idea es que los titulares y los consultores tengan nociones y ideas más claras de cuándo se debe ingresar con pozos o cuándo no se debe ingresar con pozos, o cuándo hay que hacer una inspección visual o cuándo es necesario qué tipo de información. Yo creo firmemente en la certeza que hay que dar en el tema técnico, y antes del ingreso yo creo que los titulares quieren tener esa certeza, y también los consultores que elaboran, así como la ciudadanía, de saber dónde están los sitios arqueológicos. Dicho esto, quiero dar las gracias también al Consejo de Monumentos, porque el trabajo ha sido colaborativo con ellos, y dar las gracias al equipo interno, Benjamín. En ti como arqueólogo se representa el trabajo que ha hecho el SEA internamente,
y a tu jefa, María Loreto Grasset, que es la que lidera el equipo de especialistas del SEA. Este es uno de los temas que hemos sacado este año en temas técnicos y ha sido un gran avance, así que doy las gracias a Benjamín, a todo el equipo de DEVAPAC, y eso sería. Muchas gracias, Paola, por tus palabras de introducción a la charla. Comentarle a las ya más de 130 participantes de la charla, pedirle favor mantener sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados durante la presentación. Asimismo, si tienen cualquier duda o consulta en la misma presentación del mapa arqueológico, por favor dejarlas en el chat, van a ser recogidas por nuestro equipo y serán respondidas en la sección de preguntas y comentarios posterior a la presentación. Bueno, sin más, dejo con usted a Benjamín Huerta, arqueólogo del Departamento de Proyectos Complejos del Sistema de Evaluación Ambiental, y a Francia Figanco, geógrafa del proyecto Mapa Arqueológico Zona Norte, quienes harán la presentación de la herramienta del mapa arqueológico. Benjamín, Frances, buenos días, ¿cómo están? Hola Felipe, hola a todos, buenos días. Adelante, el micrófono, Gracias. la pantalla es suya. Perfecto. Bueno, yo quería sumarme un poco a las palabras del director, de Paola, darle las gracias a ellos por la confianza, al Ministerio por también el apoyo, al Consejo Monumentos por reunirse con nosotros para clarificar elementos técnicos, ¿cierto? Para poder hacer precisiones y avanzar en el tema del mapa, que sin duda en el fondo no es fácil llegar a establecer las metodologías que se van a utilizar. También quería agradecer en esta oportunidad a Jairo Sepúlveda, que bueno, no está con nosotros en la presentación, pero él fue uno de los participantes del mapa que nos ayudó en el fondo a empezar ahí a revisar los archivos que están en los expedientes del Servicio de Evaluación Ambiental y poder exportarlo en la base de datos que finalmente se plasma en la cartografía. Agradecerle a Frances, que mi compañera de equipo y que ha hecho posible un poco la magia de visualizar las capas en un sistema de información geográfica, y también a María Cristina, que es geógrafa del servicio y que también en el fondo nos ayudó con su experiencia, con las herramientas que teníamos disponibles dentro del servicio para poder desarrollar esta mapa de entidades arqueológicas, ¿ya? Sin duda, sin el trabajo de ellos no hubiese sido posible llevar a cabo el producto, ¿ya? Bueno, comentarle un poco en términos introductorios, efectivamente, como dijo el director y Paola, nosotros, pasa a la siguiente, porfa, Frances. Nosotros, bueno, el objeto o digamos la idea de poder crear el mapa de entidades arqueológicas surge a partir de problemáticas que se daban internamente en el servicio y que yo creo que el Consejo también las tiene, y es que muchos de los proyectos en el fondo que ingresan a evaluación ambiental muchas veces vienen con la información básica que se solicita el reglamento, y que son las caracterizaciones superficiales, la inspección visual y una revisión bibliográfica. Y muchas veces la información que ingresa al sistema en el fondo presenta sitios arqueológicos muchas veces de gran complejidad y que no vienen con caracterizaciones arqueológicas. Muchas veces en el fondo los titulares son reactivos y esperan un poco los pronunciamientos, en este caso el Consejo Monumento, para hacer los pozos de sondeo, y en este sentido hay como un bajo análisis de repente de los proyectos de si requieren o no pozos de sondeo. Eso, ¿qué problemas genera, digamos, dentro del proceso de evaluación? Primero, de que tienen que hacer solicitudes sectoriales de los proyectos para hacer pozos de sondeo, digamos, y los tiempos asociados a la solicitud de permisos son súper extensos respecto al timing que tiene la evaluación ambiental. Entonces, generalmente terminamos con problemas. Muchas veces los titulares ingresan adendas sin los pozos porque no le ha salido el permiso, y eso conlleva a deficiencias finalmente en el proceso de evaluación ambiental, ya donde no se cumplen los requisitos del PA 132 y por tanto se termina rechazando el proyecto, e incluso muchas veces no es posible determinar si el proyecto genera o no alguno de los efectos, características o circunstancias de la letra F, literal 11 del artículo 19.300, de la ley 19.300. Entonces, a partir de todas estas problemáticas que están a la orden del día durante el proceso de evaluación de los proyectos,
es que se piensa un poco en esta idea de poder, en el fondo, más que alivianar el camino, yo creo que entregar una herramienta que sea de carácter orientativo, consultivo para los titulares, para los mismos colegas arqueólogos, que en el fondo permita no solamente hacer una revisión bibliográfica, sino que conocer un poco el estado, la situación de las áreas de influencia finalmente donde se van a desarrollar los proyectos y que con esa información se puedan tomar decisiones tempranas como, por ejemplo, juntarse con el consejo, ver la necesidad de hacer pozos de sondeo previo al ingreso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Siguiente, por favor, Francis. Bueno, ¿cuál es la aplicabilidad? Como ya les había esbozado un poco, en el fondo el desarrollo de esta herramienta va a permitir evaluar, realizar prefactibilidades referentes a la localización de los proyectos, de modo tal que los interesados puedan tener un panorama general y claridad respecto a la realidad patrimonial presente en un área de influencia o en un espacio determinado, ¿ya? ¿Esto por qué lo consideramos relevante? Porque también sucede muchas veces en los proyectos en donde, como se ingresan líneas de base generales, ¿cierto? Con revisión bibliográfica o una inspección superficial que a veces no es suficiente, muchos de los proyectos se transforman o son inviables económicamente cuando hay que generar en el fondo una ampliación de las líneas de base, básicamente de pozos de sondeo, y la idea es que esta herramienta le permita a los titulares contar con información previa para determinar el emplazamiento de sus proyectos, ¿ya? Eso es bastante importante. Y lo mismo, como les decía, con las caracterizaciones superficiales, o sea, poder ir a Consejo Monumento, ¿cierto? Evaluar la necesidad de hacer pozos antes de ingresar al sistema. Yo creo que eso es uno de los factores fundamentales, porque lamentablemente los proyectos que hoy día ingresan al servicio, sobre todo los que son de mayor envergadura, a veces que no solo tienen un sitio, de repente como los proyectos inmobiliarios que son acotados en áreas, sino que proyectos mineros, proyectos energéticos que a veces tienen muchos sitios dentro de su área de influencia, es complejo evaluar y finalmente los proyectos se ponen en riesgo, la aprobación de su resolución de calificación ambiental porque no se genera un buen levantamiento de información, ¿ya? Y bueno, otro de los beneficios que nosotros vemos acá es disminuir los tiempos, porque si bien el Consejo tiene sus tiempos por ley, digamos, de aprobación y que a veces también son más extensos de lo que indica la ley, es importante destacar que si esta información se levanta con tiempo, ¿cierto? Se analiza previamente, el titular puede ganar ese tiempo, digamos, haciendo los pozos previo al ingreso al sistema y en el fondo que cuando el proyecto ingrese a evaluación ambiental, los tiempos se reducen porque hay que ajustar, no sé, que pueden faltar pozos de sondeo, que falta determinar densidades, que son cosas más técnicas, por ejemplo, de los sitios, pero no en el fondo tener que esperar y que recién empiece a correr el tiempo de una solicitud de sondeo arqueológico que finalmente es como una de las áreas más complejas en términos de la evaluación y del timing que tiene la evaluación ambiental. Siguiente, por favor, Frances. Bueno, ahora yendo un poco a los objetivos que tenía y el paso a paso que tenía el desafío de hacer un mapa arqueológico, porque el resultado pareciera que es súper simple hacerlo, digamos que es trasvasijar la información y plasmarla en un sistema de información geográfica. Tiene una complejidad súper importante porque es al detalle, ¿ya? Hay que pensar que el razonamiento para poder hacer un mapa arqueológico en este caso, o de cualquier índole, de cualquier tipo de mapa, es agarrar la información que hoy día está en PDF, ¿cierto? Que viene de proyectos muy antiguos. Nosotros trabajamos con proyectos desde 2010 en adelante, que tienen PAS 132 aprobado y que en el fondo es información relativamente confiable, de acuerdo a lo que conversamos con el Consejo Monumento. Eso también es importante destacarlo, porque en este mapa no aparecen todos los sitios, ya no es una guía así como transversal de todos los sitios. Hay que pensar que hay muchos sitios arqueológicos que están asociados a proyectos FONDES, proyectos de diferentes tipos de investigaciones, otros sitios que se han identificado en el marco de hallazgos no previstos, ¿cierto? Información que es post-RCA y que finalmente termina siendo sectorial
y que hoy día el Consejo de Monumentos, el Servicio de Evaluación Ambiental, no la tiene disponible. Tendría que en el fondo entrar a indagar, solicitarle al Consejo, y eso finalmente es un desafío bien complejo, por lo menos inicialmente, para lo que nosotros queríamos desarrollar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con proyectos que el mismo Consejo de Monumentos nos sugirió ocupar, ¿cierto? Desde tal época, y también que tuvieran PAS 132 aprobados, porque eran sitios que la información que estaba contenida en esos proyectos era de mayor confiabilidad en relación a las dimensiones de los sitios. Muchos tenían caracterizaciones subsuperficiales, entre otros, ¿ya? Hay que pensar que también hay muchos proyectos que están en el servicio que son previos al 2010 y que los estándares no eran los mismos que los de ahora. Entonces, la información contenida de esos informes es bastante pobre, ¿ya? Y finalmente tampoco la idea era empezar a llenar con puntos el mapa arqueológico con sitios que quizás no teníamos certeza de las coordenadas. Algunas coordenadas están en otros datos, entonces habían hartas como complejidades en relación al levantamiento de los datos, ¿ya? Bueno, entonces un poco a grandes rasgos ese fue el principal desafío, de empezar a revisar los informes que estaban en PDF y trasvasijar toda esa información, por supuesto con una revisión crítica, y por eso que también nos ayudó Jairo, y yo también estuve revisando informes y pudiendo llenar en el fondo una base de datos Excel que nos iba a permitir después plasmar toda la información en un sistema de información geográfica, ¿ya? Como les decía, también hay mucha información que dado el año o la antigüedad estaba en otros datos, entonces también eso implicaba un desafío de transformar coordenadas para en el fondo tener toda la información en un mismo idioma. Bueno, y también se incluye dentro de este mapa y de la información contenida en los expedientes del CIA, los monumentos históricos y las zonas típicas, que la verdad que eso no fue tanta complejidad gracias a la Frances, que tiene un buen manejo en el tema, porque tomamos esa información que ya está publicada, digamos, en el Consejo de Monumentos Nacionales, y en el fondo también ya estaba en la página de análisis territorial del CEA, pero la incluimos en el fondo. Esa información estimamos que es mucho más fácil, porque como son monumentos que tienen una declaratoria, es bastante más fácil trazar la precisión de la información que hay ahí, ¿ya? Bueno, y a partir de toda esta metodología que se hizo, la idea en el fondo era generar una base de datos consolidada, con sitios actualizados y que tuvieran un buen nivel de seguridad, de certeza, de su ubicación, porque también eso es importante. Mucha de la información contenida a veces tiene errores en datum o en las coordenadas, entonces también hay que ser bien crítico de no solamente copiar y pegar la información en la base de datos, sino que tener certeza que los sitios que tienen determinadas coordenadas efectivamente se encuentren dentro del área de influencia o en el marco de un proyecto. Ya a veces habían problemas de un número en la coordenada que te corrían los sitios cientos de kilómetros. Entonces, todo eso en el fondo implicó un trabajo bien minucioso para poder llevar a cabo esto de buena manera, ¿ya? Y finalmente, bueno, el objetivo central era generar un producto cartográfico con los sitios arqueológicos, los monumentos históricos y las zonas típicas para poder ser consultado a modo de capa en la plataforma del análisis territorial del CIA. Siguiente, Frances, por favor. Bueno, a nivel metodológico también es importante que nosotros no solamente empezamos a trabajar con lo que yo les comentaba, sino que en el fondo también tuvimos que hacer un poco estudios de casos de como el estado del arte de otras aplicaciones a nivel mundial, ¿ya? Por supuesto que una de nuestros referentes al comienzo fue el mapa paleontológico, que si bien es muy diferente a este porque abarca áreas de fósil, ¿cómo se llama? Estratos fosilíferos susceptibles y estériles, y nosotros en el fondo estamos representando las entidades arqueológicas como punto, sí nos sirvió como un referente en el fondo para ver qué es lo que queríamos hacer. Y bueno, consultamos en el fondo otras aplicaciones de Suecia, Jordania, Italia, Perú, Canadá y Suecia, que más o menos entregaban información espacial, ¿cierto? Y también de los antecedentes de sitios arqueológicos o de áreas arqueológicas, ¿ya? Siguiente.
Bueno, la planilla la planilla de registros del Consejo Monumento hoy día está disponible en la página. Es un trabajo súper extenso y bien minucioso que ha estado haciendo el Consejo. Entiendo que Nelson Gaete ha estado elaborando esta planilla. Y como les digo, una planilla que tiene más de 100 campos. También fue un desafío esto porque, en el fondo, para cada sitio arqueológico, para cada entidad arqueológica, había que llenar todos estos datos, ¿ya? Y finalmente eso implicaba una inversión en tiempo por sitio que era infinita. Entonces, nosotros, en función de eso y en virtud que lo que nosotros necesitábamos era un visualizador espacial de los sitios, redujimos esta tabla a aproximadamente 8 o 10 campos que fueran en el fondo los campos precisos para poder visualizar y para tener como la información básica y general de cada uno de estos sitios, ¿ya? Eso también fue un tema que conversamos internamente con Jairo y se lo planteamos al Consejo porque finalmente entendemos que Consejo de Monumentos tiene una tabla de atributos mucho más extensa, pero también ellos apuntan a otra precisión. Lo que nosotros en el fondo queríamos era entregar una herramienta general, orientativa y consultiva, porque a mayor precisión, digamos, a mayor extensión de datos, también esto se transforma en un desafío mucho más complejo, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de magnitud en tiempo, nosotros revisamos 3, 4 regiones y estuvimos cerca de un año, y aún así todavía nos faltan bastantes sitios por completar, ¿cierto? Algunos que no tengan PAS o que tengan PAS, pero proyectos que hayan sido rechazados. Entonces, en el fondo, si uno ocupa el estándar del Consejo, que es muy bueno, pero a la vez también es mucho más lento, sería una pega que no estaría lista probablemente antes de 10, 15 años, en términos de tiempo, ¿ya? Siguiente, por favor, Francis. Bueno, y nosotros, como les decía, acortamos los registros que tiene el Consejo, como la idea de la herramienta y del mapa es que sea orientativo y consultivo. La idea es que tanto los titulares como los colegas, los profesionales arqueólogos puedan acceder, digamos, a los informes y ellos mismos indagar respecto a las características del sitio más a fondo, pero sí al menos en el fondo entregar el emplazamiento, y algunos otros atributos de los sitios. En este caso, nosotros, para ajustar la línea de base, primero la trabajamos por región, ¿ya? Cada Excel o cada, en el fondo, pestaña de la base de datos por región, en donde le asignamos un código ID, que es, digamos, un correlativo de todos los sitios que se fueron registrando, que fueron más de 3.000, el nombre del sitio, que generalmente el nombre que está asociado al proyecto o tiene algún código asociado a la comuna. En el fondo, como este campo es bien abierto, la diversidad de los nombres que tienen los sitios arqueológicos también es súper amplia, pero en el fondo se mantuvo, por un tema lógico de trazabilidad de los sitios, el nombre original. Bueno, la descripción, que es una descripción súper general, en el fondo tratamos de jugar con conceptos que fueran bien precisos para no extender tanto el detalle, porque hay que pensar que todos estos datos finalmente después se ven en una, que después se los va a explicar la France, en una, ¿cómo se llama?, como en una especie de nube, ¿cierto?, o de recuadro en donde aparecen los datos. Entonces la idea en el fondo era no saturar la descripción de los sitios, sino que cada interesado pueda indagar en los informes, ¿ya? Entonces se estableció la descripción por un solo concepto, el periodo, que también en el fondo aparece como histórico, prehispánico, indeterminado, dependiendo del tipo de sitio. Las coordenadas en formato UTM, coordenada este y norte, el registrador, ¿cierto? Quien hizo el registro, el profesional en terreno, la fuente del informe y el año de registro. Y finalmente, bueno, en el siguiente paso la Francia les va a explicar, pero también se incorporaron otros campos asociados a la región, a la comuna, pero eso no fue registrado directamente en la base de datos, sino que se hizo un proceso inverso en donde del software que se ocupó, que fue ArcGIS, se migró esa información a la base de datos posteriormente. Y bueno, creo que ahora viene Frances con la segunda parte, que es como ya la metodología de ArcGIS y cómo en el fondo
procesó toda esta información para llegar al resultado del mapa. Gracias, Benjamín. Bueno, una vez que ya teníamos las tablas de datos por región, lo que se hizo fue hacer una revisión y limpieza de las tablas de datos por si habían datos duplicados, habían errores en las coordenadas, por ejemplo. Entonces se hizo esa revisión y limpieza y las tablas de datos por región se unieron para dejar un registro a nivel nacional, para que un día este registro sea solo una capa y a nivel nacional. Esa tabla de datos se llevó al software ArcGIS Pro y ahí se creó la capa de entidades arqueológicas. Una vez creada esta capa de entidades arqueológicas, lo que se hizo fue en la misma aplicación agregar los campos de región, provincia y comuna, y este dato se obtuvo a través del cruce de información con la capa de división político-administrativa que está disponible en el IDE. Entonces se hizo ese cruce de información y se agregó a cada entidad estos campos de información. Una vez que estábamos en esta fase, también decidimos agregar el vínculo del proyecto, que es el vínculo del informe a cada entidad, cosa de que cuando uno pinche sobre una entidad en la aplicación Mapa Web, uno pueda ver el link y de esa forma ingresar inmediatamente al expediente del proyecto en donde se levantó la información de una determinada entidad arqueológica. Entonces, en la parte inferior de la diapositiva podemos ver cómo quedó al final la tabla de información, la tabla de datos de entidades arqueológicas. También en este punto revisamos aplicaciones patrimoniales a nivel internacional. Por ejemplo, el Historic England, que es un organismo público de Inglaterra, en donde lo que hicieron ellos fue juntar la información de fotografías aéreas y mapearon esta información para hacer así un levantamiento y un levantamiento de información y un mapa explorador de los sitios arqueológicos que están en Inglaterra. Eso ellos lo hicieron con información y con fotografías aéreas que se habían tomado durante 30 años. Esto en la imagen superior al costado izquierdo. En el caso de la imagen superior al costado derecho se ve la aplicación del Servicio Regional de Arqueología, Regional de Arqueología de Francia, en el cual ellos generaron un mapa en donde aparece toda la colección de sitios arqueológicos. A diferencia del primero, el de Historic England, ellos lo realizan con una licencia de ArcGIS Enterprise y con una herramienta específica de ese producto que se llama Web App Builder. En el caso del Servicio Regional Arqueológico de Francia, ellos lo hacen con un SIG propio en un principio. Y por último, en el caso, vimos otro caso que es de la Universidad de Harvard, en el cual ellos también hacen un mapeo de los estudios arqueológicos y también lo hacen con un software de Esri, pero es con Esri, con un software que se llama ArcGIS Experience. Y en este caso ellos hacen un mapeo de sitios arqueológicos que se relacionan con la civilización romana. Bueno, visto esto, nosotros tomamos la decisión también de llevar esta información a una aplicación Mapa Web, ocupando esta misma herramienta que ocupa el Historic England, y también se llevó las capas de información y la zona buffer que se realizó en ArcGIS Pro, también a la herramienta Análisis Territorial, que es el SIG del SEA. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver la aplicación Mapa Web. En este momento, y en esta presentación, no vamos a mostrar directamente esta aplicación, porque a pesar de que ya está realizada, por el momento, por la licencia con la que cuenta el servicio, solamente pueden ingresar personas internas del SEA y no está disponible como uso público y que todos puedan entrar. Pero en esta aplicación lo que se hizo fue ocupar el producto de ArcGIS Enterprise, específicamente Web App Builder, y se construyó esta aplicación, la cual contiene widgets, que son estas herramientas que podemos ver aquí en los iconos,
en donde uno puede seleccionar, deseleccionar capas, puede hacer filtros en la información que contiene estas capas. También se pueden realizar mediciones, tanto de áreas de polígonos como la ubicación de puntos en coordenadas y la distancia o largo de una línea que uno puede dibujar. En esta aplicación se agregó un mapa de calor de entidades arqueológicas, que eso se realiza, se calcula con densidad de Kernel, y que nos muestra la concentración, donde hay una mayor concentración de entidades arqueológicas. También se pueden ver en esta imagen inferior derecha, que se agregaron la información de monumentos nacionales, que aparecen los monumentos históricos, las zonas típicas y los santuarios de la naturaleza. Toda esta información se conectó a través de servicio Mapas Web, que es una forma en que está conectado mediante un vínculo, una URL, y a medida que se va actualizando las capas de información en la plataforma, en este caso del IDE, se van actualizando inmediatamente en este mapa y no requiere una actualización interna. Por último, entonces se incorporó también a la herramienta de análisis territorial, que es una herramienta de SIG generada en el SEA el año 2012. Vamos a hacer ahora el ejemplo de cómo ingresar. Entonces, vamos a cargar nuevamente. Una vez que uno ingresa a análisis territorial, aparece este recuadro. Y en este recuadro, en esta aplicación dice que podemos ver, visualizar distintas capas y también podemos ver los distintos proyectos que han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental. Esta aplicación o herramienta nos permite realizar distintas cosas. Por ejemplo, hacer mediciones de área con el polígono que está aquí en la parte superior. Podemos hacer mediciones de áreas. Hay que presionar terminar para poder salir de eso. Podemos medir distancias. Podemos cambiar también el mapa base, por ejemplo, poner una imagen satelital para observar qué es lo que hay en el sector que estemos analizando. Y la parte importante es que se agregaron las capas, tanto de entidades arqueológicas como las de zonas buffer de 30 metros al visualizador de capas. Quiero mencionar que las zonas buffer de 30 metros, cuando se realizaron en ArcGIS, en el software de ArcGIS Pro, se realizaron como una idea de hacerle frente a la dificultad de entender y representar que estas entidades, que son puntos, en realidad representan un polígono, un área, que va variando dependiendo de cada sitio arqueológico, o hallazgo aislado o rasgo lineal. Pero por las dificultades que conlleva hacer ese mapeo y llevar esa información, se ocuparon centroides, y el buffer de 30 metros se realizó para enfrentar esta dificultad de representar un área. Entonces, para visualizar las capas de entidades arqueológicas y zonas buffer, tenemos que presionar en este sector, en el costado izquierdo de la pantalla, visualizador de capas. Tenemos que ir a la categoría que dice otras áreas de información y seleccionar entidades arqueológicas y zonas buffer 30 metros. Cuando las seleccionamos, van a aparecer en el mapa. Acá me parece que será mejor. Van a aparecer en el mapa. Si no se visualizan es porque está bloqueada la visualización. Otra cosa, para acceder a la información de la entidad hay que pincharla, pero para que se despliegue la tabla de información tenemos que activar este icono que sale una I. Entonces, cuando activamos eso y pinchamos sobre una entidad, nos va a aparecer toda la información de esa entidad. Por el momento en esta aplicación el hipervínculo no es directo y uno no puede presionar, pero sí lo que podemos hacer es copiar el vínculo del expediente y pegarlo, y de esa forma
vamos a ingresar inmediatamente al expediente del proyecto en el cual se levantó la información y se rescató la información para esta tabla de datos. Otra herramienta es, aquí en visualización de áreas, es que nosotros podemos agregar un archivo, ya sea KMZ o KML, para estudiar o ver el polígono del área del proyecto directamente en esta herramienta de análisis territorial. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, seleccionar un archivo, y tenemos que poner subir archivo. Al hacer eso, podemos visualizar el polígono y las entidades arqueológicas que están en relación con este polígono. Otra cosa es que otra herramienta es que se pueden seleccionar algunas capas para que evalúe y haga el análisis de la información que está disponible. Ahora, aquí está todo activado. Si activamos todo va a demorar mucho tiempo, por eso vamos a desactivar alguna. Vamos a dejar acá. Vamos a activar algunas. Bueno, cuando activamos algunas, nos va a hacer una evaluación de estas capas que activamos, y también podemos darle aquí un rango de cercanía. Si queremos que nos analice solo el polígono o nos analice un área mayor al polígono. Por ejemplo, aquí podemos cambiar a 2. Al poner evaluar, se van a evaluar las capas que seleccionamos y podemos exportar esta información a PDF. Esa sería la presentación. No sé si tienen alguna duda, consulta. Muchas Yo quería gracias. agregar algo más. Adelante, Quería Benjamín. comentar, gracias, Felipe. Quería comentar algo más, porque, bueno, la Francia acá, nosotros efectivamente esta plataforma de análisis territorial del SEA tiene ciertas restricciones en términos de visualización, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, la Francia estuvo trabajando con ArcGIS Enterprise para desarrollar el proyecto, y bueno, ArcGIS en el fondo tiene muchas más herramientas. En algunos casos, por ejemplo, nosotros trabajamos con la metodología de kernel para poder ver estos famosos mapas de densidad, y que te permitía ver con diferentes colores en función como de la densidad o cantidad de sitios por hectárea o por metro cuadrado, que eso, bueno, lamentablemente no se puede visualizar en el análisis territorial del SEA, pero en el fondo esperamos en un tiempo, ojalá no muy lejano, poder tratar de visualizarlo. Como les digo, en este momento no se puede porque el kernel es una imagen raster que pesa mucho, y no es posible en el fondo instalarla acá en la plataforma, esa capa, ¿ya? Eso quería agregar. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias, France, Benjamín, por la presentación, bastante completa, bastante detallada además, con la misma demostración de la herramienta, así que eso se agradece mucho y espero que sea de mucha utilidad para los desarrolladores y usuarios, profesionales públicos que hagan uso de esta herramienta. Tenemos un par de preguntas en el chat para responder, así que si procederemos inmediatamente a la sección de preguntas, tanto Benjamín como France, así que voy a ir consultando. La primera viene de Domingo del Montín, que dice: ¿cómo se aborda el tema de los rasgos lineales? Me imagino que en el uso del mapa. No sé si habrá algún detalle que quiera agregar, Domingo, de esa pregunta, o puedes responder así en modo general, Benjamín o Franz. Mira, en realidad el tema de los rasgos lineales ha sido una discusión que no está tan zanjada todavía, incluso con el mismo consejo no hemos llegado en el fondo a una resolución. En algún momento se conversó a lo mejor de instaurar 3 puntos para los rasgos lineales, uno central y 2 finales, pero igual aún así sigue siendo complejo porque muchas veces los rasgos lineales no se registran en su totalidad. A veces tienen varios kilómetros de extensión,
y finalmente lo que se registra en un proyecto es un tramo, una sección del rasgo lineal. Entonces, en ese sentido, hoy día solamente tenemos un centroide o un punto central para cada registro de sitio, y por eso que también es súper importante tener en cuenta de que la información que está contenida acá de los sitios es referencial, es orientativa, y que es importante en el fondo poder indagar cuando en los sitios que en el fondo que quedan plasmados o sobrepuestos en un área de influencia, respecto al informe técnico que da cuenta en el fondo cuáles son las características, los atributos, ¿cierto? Y la geometría de determinado punto, de determinado rasgo. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. María José Figueroa consulta si habrá un manual de uso del mapa arqueológico. Mira, la verdad, en esta presentación ahora no lo tenemos, pero sí está en el fondo conversado hacer un pequeño manual de uso de lo que explicó Frances, de cómo usarlo, de cómo usar en el fondo el análisis territorial y las capas de entidades arqueológicas, y en el fondo cómo también poder hacer el análisis. Está considerado en el fondo al muy corto plazo entregar ese producto para que ustedes lo puedan descargar, y yo creo que debería estar disponible en la página del servicio. Perfecto, Benjamín. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta de Tamara Troncoso. Dice, si este mapa está basado en lo que se ha señalado en evaluaciones ambientales, es muy probable que al analizar un proyecto nuevo no salgan entidades en el área. ¿Hay más info aportada también, por ejemplo, por el Consejo de Monumentos Nacionales? Bueno, en realidad yo te puedo responder un poco lo que nosotros hemos conversado con Consejo de Monumentos cuando hemos tenido algunas charlas para ver este tema. Hay muchos sitios en el fondo, por eso que es súper importante recalcar que esta herramienta es orientativa y es consultiva, porque existen un montón de elementos a considerar cuando se hace un análisis de este tipo. Lo que yo les había dicho en la presentación, primero hay un montón de sitios arqueológicos que existen, pero que no están en el fondo registrados en los informes del servicio, ¿ya? Ahora, la información que tiene el Consejo de Monumentos, también ellos están internamente en un proceso de ordenamiento de la información, llenando la, ¿cómo se llama?, la planilla de entidades arqueológicas, y finalmente tampoco es que esa información esté disponible, como yo creo, me imagino que no está a 100% disponible para que el Consejo nos las pueda entregar y nosotros en el fondo complementar estos datos. Entonces, es importante tener súper en claro de que hay muchos sitios que existen, que tenemos conocimiento de su existencia, pero no están plasmados en el mapa, y además también tener súper en claro de que este mapa ha sido construido a partir de la información existente. Por tanto, las áreas que no tienen sitios arqueológicos no quiere decir que no haya nada, o que porque no haya nada en el fondo el Consejo no les vaya a pedir pozos necesariamente en los proyectos, sino que en el fondo es una herramienta general, referencial, y por supuesto que en función que en la medida que los proyectos se vayan desarrollando, ¿cierto?, que se vayan utilizando de repente nuevas áreas que quizá arqueológicamente tampoco están tan exploradas, vayan apareciendo más sitios arqueológicos. Entonces la idea es esta herramienta poder ir nutrirla en el tiempo con nueva información. Y también por eso que es súper esencial, y yo creo que a corto plazo también el servicio lo va a empezar a solicitar, es que los titulares no solamente ingresen los informes en PDF o que ingresen los KMZ, sino que llenen esta tabla de atributos en formato Excel, en base de datos, porque eso constituye un avance súper significativo para nutrir la herramienta, porque hoy día nosotros tuvimos que leer informes de cientos de miles de hojas y traspasar eso a una base de datos, pero cuando esa base de datos viene construida por los arqueólogos, por el titular que generó el proyecto, es mucho más fácil mantener actualizada la herramienta. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Poder además hacer una aclaración respecto a la grabación de la presentación. Les vamos a enviar una encuesta por el chat en unos minutos, o casi inmediatamente, la verdad, en donde podrán ustedes registrarse con su correo, su identificación, y a este correo en el cual se registren se enviará la charla a posteriori. Después esta encuesta se la enviará a todos los invitados por correo electrónico para que puedan responderla. Así que
Haciendo ese alto, continuamos con las preguntas. Voy a volver con esta pregunta, dice... tengo entendido ya, mira. Perdón, me sonó un poquito las preguntas. Esta es la de la grabación. Pregunta Marcela Vieri Riquelme. Marcela Devia Riquelme, disculpa que tiene dos nombres en una línea. Por entidades se entenderá hallazgos arqueológicos. En un momento se hablaron de entidades. ¿Se referían a eso precisamente, Benjamín Frances? Sí, mira, nosotros ocupamos el concepto de entidades arqueológicos porque dentro de las descripciones de sitio, en el fondo, para establecer un símil con la geometría de los sitios, estaban los hallazgos aislados, los sitios arqueológicos y los rasgos lineales, que finalmente son puntos, líneas y polígonos dentro de un SIG. Entonces, como una de las categorías es sitio arqueológico, preferimos tratar todo este conjunto como entidades arqueológicas, porque si no se podría generar en el fondo, si lo hablábamos como sitio arqueológico, que se estaba hablando de una de las subcategorías. Por eso que todo el entendimiento de independiente, qué tipo de sitio, son todas entidades arqueológicas, independiente de la geometría que tengan. Perfecto, Benjamín. Dios, sí. Ya. Bueno, sí, que alguna duda al respecto, comentas Marcela, por favor, en el chat. Sigo la pregunta de Pedro Larraín. Dice, ¿se podrá descargar la información en formato shape? Ahí, Benjamín Frances, en la forma de descargar la información del mapa. Frances. Sí, no, por el momento no está, creo que no está disponible descargar la información en formato shape. Tal vez en el futuro eso se podría agregar en la aplicación Mapa Web, que es la que se mostró en la diapositiva. Pero por el momento no está disponible descargar. Ya, perfecto, Frances, muchas gracias. Estaría disponible la información como la de evaluación en PDF, como fue el ejemplo de acá. Ya, perfecto. Entonces solamente estaría disponible en el formato PDF. María Paz Casorzo pregunta, ¿se irá actualizando la información con la información de nuevos proyectos que ingresen a evaluación? Mira, bueno, ese es el espíritu un poco de esto. La idea, y yo creo que es un desafío importante, y como decía Paola en un comienzo, a lo mejor quizás hacer todo Chile en algún momento, es un desafío interesante, pero claro, esta herramienta no tiene tanto sentido finalmente si es que se ingresa información y luego se deja de ingresar. O sea, la idea... Hoy día estamos poniéndonos al día, por decirlo de alguna manera, en empezar a ingresar sitios en una plataforma que no existía nada, no existía en capa, pero efectivamente la idea es que los proyectos que vengan a futuro puedan ir siendo actualizados periódicamente esta base de datos, y por eso que también es súper necesario la contribución y el feedback de los mismos titulares de que nos puedan ayudar a que la información venga en base de datos, digamos, porque es mucho más fácil trabajar en la exportación y finalmente mantener actualizado periódicamente la plataforma. Ahora, no hemos conversado acá internamente todavía porque como es un prototipo y recién lo estamos lanzando, ver cada cuánto tiempo sería oportuno actualizarlo. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Betsa, que como está nombrada en el chat, comenta, creo que sería ideal agregar un campo dentro de la info de los elementos patrimoniales de si cuentan con medidas de mitigación o caracterización. Perdón, algo? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, claro, no es pregunta, más un comentario. Betsa comenta que creo que sería ideal agregar un campo dentro de la info de los elementos patrimoniales de si cuentan con medidas de mitigación o caracterización. Ya, o sea, vamos a darle una vuelta, como te digo, nosotros igual aquí entre el consejo y internamente con Jairo, cuando estuvimos viendo el tema, se conversaron varias cosas, y en el fondo sí podría ser una posibilidad. Vamos a ver en el fondo, es interesante en el fondo también ver los comentarios y ver si la idea es poder mejorar la herramienta. Perfecto. La siguiente pregunta es de Rafael Acordano, que comenta respecto a descargar información en formato KML o Shape, pero según creo que aclaró Frances, solamente está disponible de momento en formato PDF para descargar. Sí,
solamente para aclarar que la pregunta respondida. Perfecto. Ta, ta, ta. Oye, perdón, voy a hacer un paréntesis mientras si es que hay más preguntas. Yo no sé, Francis, si tú podrías mostrar el App Builder, que en el fondo cómo llegamos a estas capas, porque sería interesante ver en el fondo la visualización que tiene ahí, que básicamente el software de ArcGIS Enterprise que se ocupó internamente para empezar a levantar la información y visualizarlo acá. Porque ahí, por ejemplo, teníamos lo de los kernels que me hubiese gustado que lo pudieran ver. Como les digo, no es un producto que ahora podamos mostrar por un tema de licencia, pero finalmente sería interesante de repente llegar como a ese nivel de visualización. Voy a buscarlo y abrirlo por mientras. Perfecto, adelante. Felipe, si quieres puedes seguir con las preguntas mientras lo busco. Ya, perfecto. Ya, pensaba que me ibas a poner inmediatamente. Ya, sigo las preguntas entonces. Esta también dice que el Consejo de Monumentos pide anexos KMZ de los tracks de prospección y los hallazgos. En ese sentido, muchos proyectos cuentan con esa info, ya no sería necesario los informes o fichas como comentario. Imagino que también está en función del primer comentario que se realizó al respecto. Sí, igual ahí yo tengo de repente ciertas apreciaciones diferentes, porque si bien el Consejo y nosotros también estamos solicitando los KMZ y los tracks los puntos, digamos, de los proyectos, esa información muchas veces no viene tan procesada como a uno le gustaría, entonces no es tan fácil. También en el fondo nos pasó en varios proyectos, qué bueno que comentaron ese tema, de que, claro, teníamos KMZ con sitios, con los tracks muchas veces, pero al fondo esa información al no venir procesada y ordenada, igual hay que revisarla, porque finalmente nosotros tenemos que consolidar la información y estructurarla, digamos, de manera ordenada. Entonces, de repente, no viene tan depurada y toda esa depuración igual hay que hacerla internamente. Entonces, claro, yo creo que el espíritu y la idea de esto es poder estandarizar cómo venga la información para que la migración, digamos, entre ya sea KMZ o PDF, independiente de cómo venga, pueda ser enviada a una base de datos. ¿Ya? Ese es un tema que no es menor porque uno piensa que al comienzo, y a nosotros también nos pasó cuando partimos con esto, de que iba a ser súper fácil copiar, pegar la información o en el fondo agarrar los KMZ y transformarlo en un shapefile y migrar la información. Y realmente no es tan fácil porque hay muchos campos que a veces no están. Perfecto, Benjamín. Aquí hay otra pregunta que creo que, pero la hago igual. Dice, creo que ya lo respondí. ¿Desde cuándo va a estar disponible esta información? ¿Ya está disponible? Yo tengo entendido que sí, ya está disponible, efectivamente. Vi el link que pasó por el chat hace un rato. ¿Vale? Se Sí, podría... Sí, sí. en análisis territorial ya está disponible. Perfecto. No sé si podrían, Benjamín o Frances, enviar el link nuevamente por el chat para que puedan tener acceso también las personas de antemano. En realidad, bueno, el link es de la página de análisis territorial, ahí la Francia lo está mandando, pero para poder visualizar las capas hay que activarlas, como explicaba ella acá a mano izquierda, aparece visualizador de capas y se despliega y uno activa las capas, pero digamos, el análisis territorial del servicio es una plataforma que ya tiene harta antigüedad, digamos, está en uso hace tiempo, solo se incorporaron estas capas nuevas. Sí, es una herramienta que está desde 2012, desde el año 2012, y quiero mencionar solamente que hay algunas capas que se visualizan desde los 30 kilómetros. Entonces, si activan otras capas y no se visualizan, es porque tienen que acercarse más al sector que estén buscando. Y ya tengo disponible el mapa de entidades arqueológicas, que se realizó con Web App Builder. ¿Se visualiza? ¿Sí? Sí, se ve perfecto, Frances. Entonces, cuando uno, en teoría, cuando uno ingresa a esta aplicación, tiene que aceptar los términos y las condiciones.
entendiendo que la información es de referencia, todo el tema de los límites de las fronteras, y explica un poco que está disponible esta capa de entidades arqueológicas y también un buffer, que es una zona de influencia o amortiguación, que se hizo con un radio de 30 metros alrededor del centroide de las entidades arqueológicas. Entonces aceptamos y ingresamos a la aplicación. Como podemos ver, están los mapas de calor, y el mapa de calor se va ajustando a medida que nos vamos acercando o alejando, ya que esta densidad de kernel se calcula como con la distancia que hay entre las distintas entidades y la cantidad de entidades que hay. Por eso uno se va a ir modificando a medida que vamos ajustando la escala. En este caso, bueno, si vemos en la parte derecha de la aplicación, podemos ver la simbología. Mapa de calor de las entidades arqueológicas. Hicimos la simbología de las entidades arqueológicas, la hicimos según la clasificación de tipo de entidad, que es como habíamos mencionado, que hay hallazgo aislado, rasgo lineal y sitio arqueológico. También cuando nos acerquemos más se van a ver los buffers de 30 metros, el límite internacional, el límite regional. Cuando nos acerquemos también, eso está ajustado para que cuando uno se acerque a un área se activen las capas también de límites comunales y provinciales. Eso está hecho de esa forma, cosa de que no haya tanta información cuando uno lo visualice de más lejos. Como vemos acá, están las capas también de monumentos nacionales, los puntos y los polígonos de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza y zonas típicas o pintorescas. Esto, como lo habíamos mencionado antes, está conectado al servicio de mapa web, que quiere decir que una vez que se vayan actualizando en el día esta información, se va a ir actualizando automáticamente en este mapa. Aquí podemos ver todas las capas. Si nos acercamos, van a ver en la parte derecha que se van a ir activando las capas del límite provincial y comunal. ¿Vale? Ahí va a ir cargando. Otra cosa, bueno, se puede hacer filtros por la información. En esta parte todavía no los incluimos, pero seleccionando por ejemplo, lo vamos a dejar disponible para que seleccionando, no sé, la capa de monumentos nacionales, uno pueda visualizar o no visualizar, no sé, los monumentos históricos o las zonas típicas, por ejemplo. Uno puede hacer mediciones. Aquí tienen que uno escoger si la medición va a ser de una coordenada específica. O sea, si uno escoge este icono, va a ser un punto y va a ser una coordenada específica. ¿Vale? Podemos ir agregando ahí. Y lo podemos poner. También podemos hacer mediciones. Y podemos también cambiar aquí la unidad de medición. Y podemos hacer también polígonos, que nos va a dar como resultado el área. Aquí podemos añadir datos. Podemos añadir un archivo, un KDML, un CSV o un tape, y también podemos agregar capas que ya están disponibles en el SEA. Y por último agregamos esta herramienta que es Sweep, que podemos ir viendo. Ahora vamos a desactivar algunas capas para que se visualice bien. Aquí, si vamos a este sector de lista de capas y vamos a este icono, podemos desactivar o activar todas las capas. Si desactivamos todas las capas y dejamos solo la de mapa de calor y las entidades arqueológicas, podemos ver con esta herramienta cómo se van generando los mapas de calor y ver la cantidad de entidades arqueológicas y que obviamente está relacionado. Eso a grandes rasgos es la aplicación. Ahora, perdón, lo que comentaba la Francia es súper importante porque, como ustedes pueden ver, hay una diferencia bien notable entre el análisis territorial y esta aplicación que finalmente fue la que nosotros ocupamos para desarrollar el mapa. Este tipo de aplicaciones de Esri, por ejemplo, también pueden ser visualizadas por todos, pero requieren otro tipo de licencias que nosotros hoy día como servicio
solo tenemos una licencia interna, entonces podemos verlo, pero lamentablemente en análisis territorial no se pueden de momento visualizar todas las capas. Pero yo creo que igual un poco el foco es que podamos llegar a este nivel de visualización con los puntos, con los mapas de kernel y en el fondo con otras prestaciones que tiene este tipo de software, que es bastante más intuitivo y bastante más gráfico también. Quería agregar que también incluimos la opción de cambiar el mapa base para que uno pueda ver las imágenes satelitales. Por ejemplo, aquí se ve claramente. Podemos hacer una selección, por ejemplo aquí, seleccionar por ejemplo ese grupo, y aquí quería mostrar que cuando uno selecciona una cantidad de entidades arqueológicas en este caso, en esta parte inferior podemos ver la tabla de atributos. En la tabla de atributos nos van a aparecer que, a ver, vamos a hacer un zoom. Podemos ver las entidades que están seleccionadas. Entonces, lo que nos muestra esto, cuando seleccionamos, lo que nos está diciendo la tabla de atributos de abajo es que se están visualizando 564 entidades. Y de las 564 entidades, hay 98 entidades seleccionadas. Y para buscar esas entidades seleccionadas en la tabla de atributos son las que aparecen con este color celeste. A ver, vamos a ver. Sí. Va a ir cargando. Pero una vez que lleguemos a la tabla de atributos a la entidad seleccionada, aparecen, vamos a acercarnos para que aparezcan rápidamente. Ahí aparecen con color celeste las entidades que están seleccionadas. Otra cosa es que aquí, en el caso de esta aplicación, vamos a borrar la selección. Si seleccionamos una entidad y vamos al vínculo, al expediente, si seleccionamos más información, nos va a dirigir inmediatamente al expediente. No hay que copiarlo y pegarlo en el link. Eso sería. Muchas gracias, France. Muchas gracias, Benjamín. Con esto vamos a dar cerrado la sección de preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos los que participaron directamente en esta sección. Por lo cual, primero recordarles nuevamente de que en caso de tener alguna, para poder recibir la presentación y la grabación a posteriormente, por favor inscribirse en el link que fue dejado en el chat. Lo voy a enviar nuevamente para que todos puedan completarlo. Entonces, muchas gracias. Y para finalizar, me gustaría invitar al jefe de la unidad de acompañamiento de proyectos, Pablo del Canto. Pablo, ¿te encuentras disponible? Para que pueda dar las palabras de cierre de la charla del taller. Por acá estoy, Felipe. Muchas gracias. Adelante. Oye, nada, yo creo que el tremendo trabajo que han hecho aquí en el SEA caracterizando toda esta información, o sistematizando, mejor dicho, toda esta información disponible. Tremendo trabajo que hizo y también nos acaba de presentar Benjamín y Frances. Los quiero felicitar por esta muy buena información que están disponibilizando. Creo que este mapa digital que permite caracterizar el patrimonio cultural, tal como se explicaba al principio de esta charla, permite tener un panorama general, podríamos decir, previo a las instancias iniciales al desarrollo de un proyecto. A mi entender, es un gran aporte para poder mejorar los procesos de línea base, para tener un conocimiento preliminar de los terrenos en las fases iniciales de desarrollo de un proyecto. Sin duda, esto es un gran aporte para la ejecución de los proyectos, para tratar de agilizar el desarrollo de los proyectos. Si bien estamos hablando de información que tiene un carácter meramente consultivo, igualmente sigue siendo una potente herramienta de diseño en las fases más preliminares de un proyecto, y permite tener a disposición una información histórica de terreno sistematizada en una única herramienta, lo cual viene siendo un aporte tremendo desde el punto de vista del Ministerio de Energía. El trabajo que aquí se ha realizado se enmarca en la colaboración existente entre el Ministerio de Energía,
con otros servicios del Estado, y en este caso particular, este trabajo se enmarca en el trabajo colaborativo a través de convenios de colaboración que permite coordinar distintos órganos del Estado. Acá estamos viendo un trabajo coordinado que ocurrió entre el Ministerio de Energía, el SEA y el Consejo de Monumentos Nacionales. Creemos nosotros que va a aportar enormemente en los lineamientos globales del Ministerio de Energía respecto de los procesos de descarbonización que estamos llevando a cabo, y sin duda facilitando el desarrollo de energías limpias mediante un mucho mejor conocimiento del terreno sobre el que se están emplazando los proyectos o sobre el que se van a emplazar los futuros proyectos de energías limpias. Me gustaría sin duda agradecer todo el trabajo que ha realizado, que ha llevado a cabo el SEA, el aporte tremendo que también hizo el Consejo de Monumentos Nacionales. Agradecer también dentro del Ministerio de Energía a todo el equipo que se la jugó en su momento por apoyar la realización de este producto. Ya lo mencioné ahí a Benjamín y Frances por esta presentación muy buena y por el excelente trabajo que ponen a disposición ahora de todos los desarrolladores de proyectos. Agradecerles por su trabajo, a todos los equipos involucrados por esta muy buena instancia de difusión que permite que la industria conozca cuáles son las herramientas que tienen a su disposición para poder sacar adelante buenos proyectos. Bueno, y finalmente también agradecer a toda la excelente audiencia que hemos tenido en esta instancia, así que sin más que agregar, les dejo como siempre los datos de contacto de la unidad de acompañamiento de proyectos, ahí se los vamos a estar escribiendo en el mismo chat por cualquier duda que tengan. Y eso, nos estaremos viendo en una futura instancia. Muchas gracias, Pablo, por las palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Benjamín y Frances, por la presentación y el trabajo realizado. De verdad, veo ahí en el chat que hay varios comentarios positivos. Al parecer, la charla fue muy bien recibida por todos los asistentes. Y espero que sea una herramienta muy útil, sobre todo para el desarrollo de proyectos energéticos en el país. Darle gracias al subsecretario, al director del SEA, a Paula, la jefa de División Ambiental y Participación Ciudadana, a Pablo por sus palabras dadas durante la charla. También gracias a todos los titulares, profesionales del Consejo de Monumentos, del SEA, del Ministerio de Energía, tanto que estuvieron involucrados como no, y que pudieron asistir a esta charla, y que espero que también haya sido una instancia muy provechosa para todos y todas. Por lo demás, les deseo muy felices fiestas de fin de año, junto a sus seres queridos, y que se sigan cuidando con todo el tema de la pandemia al final. Pero vamos bien, vamos adelante, así que espero verlo en otra instancia. Estén muy bien, cuídense mucho y que tengan muy buen fin de año. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.